Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver cómo se puede utilizar la información intradía para calcular los procesos de volatilidad y también los saltos que se pueden presentar en los precios de los activos. Esta idea de utilizar la información intradía para capturar lo que se conoce como la volatilidad integrada, que está relacionada a la forma en que modelamos matemáticamente el comportamiento de los precios de los activos, se introduce empíricamente aproximadamente en el 2001. El objetivo es utilizar la información de los precios y los retornos a lo largo del día para cuantificar esta magnitud de variación. Vamos a utilizar una notación donde definimos T como el índice que define la variación entre los días. Por lo tanto, T va del día 1 hasta T mayúscula. Y vamos a introducir una nueva notación que nos va a permitir indexar esta variable aleatoria que van a ser los precios, de tal manera que podamos capturar su información intradía, pero también la información entre días. Vamos a introducir un elemento M que va a representar la cantidad de información que tenemos en un día. Por lo tanto, en esta notación, si M es mayor que 1, esto quiere decir que tenemos la notación intradía, y si M es menor que 1, tenemos la notación entre días. De tal manera que cuando estemos hablando de un intervalo de tiempo para un día, tenemos que vamos a dividir ese espacio por m segmentos de mismo tamaño. Entonces vamos a poder construir lo que son el retorno que tenemos en un intervalo de tiempo definido sobre ese intervalo que vamos a definir espacios de mismo tamaño durante un día. Miremos un ejemplo. Recordemos que las acciones en el mercado continuo generalmente se transan desde las 8:30 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde. Esto nos da aproximadamente 6 horas y 25 minutos. Si vamos a hacer un proceso de muestreo de cada 5 minutos, eso quiere decir que M, que representa la cantidad de datos que tenemos en un día, va a ser igual a 77. Entonces, dependiendo de la frecuencia de muestreo que tengamos a lo largo del día, podemos tener más o menos datos. Lo que vamos a querer cuantificar es lo que se conoce como la variación cuadrática del proceso. Aquí vamos a suponer que los activos tienen un proceso generador de datos específico y queremos utilizar esta métrica de variación cuadrática para medir la magnitud de la variación. Por lo tanto, vamos a definir que para un proceso que es estrictamente continuo, vamos a recoger la variación entre esta parte estrictamente continua de los precios, y esa variación nos va a representar un concepto que se denomina la variación cuadrática. Después vamos a ver cómo esta variación cuadrática que estamos definiendo a través del proceso generador de datos, que nos va a representar a nivel poblacional cómo se generaron esos datos, cómo se van a relacionar con el estimador que vamos a utilizar para cuantificar la volatilidad. En este caso, a diferencia de los modelos que veíamos anteriormente de la familia Garch, no estamos imponiendo un modelo sobre los datos, sino que vamos a utilizar una medición ex post a través de la información intradía. Esta medición ex post va a resultar que es la acumulación de los retornos instantáneos al cuadrado. Adicional a capturar la magnitud de la variación de los datos intradía, también después vamos a ver que es posible capturar en este mismo concepto de la variación cuadrática no solo los cambios continuos que van a estar asociados al proceso de volatilidad, sino también los cambios discontinuos que van a estar asociados a los saltos dentro de los activos. Recuerden que anteriormente habíamos introducido los saltos
como estos momentos de discontinuidad. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos que la línea gruesa de la gráfica representa el valor teórico de los precios que se mueven continuamente. Pero en la vida real, recuerden que tenemos precios observados en momentos discretos del tiempo. Esos momentos discretos del tiempo están representados como los puntos de esta gráfica. Y podemos tener puntos donde la variación es continua y eso nos va a permitir capturar la magnitud de esa variación. Pero hay momentos en que vamos a tener saltos de discontinuidad. Por ejemplo, aquí vemos un salto de discontinuidad donde tenemos la realización de la variable antes del salto, denotada como xt menos, y luego lo que sucede una vez sucede el salto es la realización xt más. Por lo tanto, la magnitud del salto va a ser la diferencia entre ese xt más menos xt menos. Y eso nos va a permitir cuantificar los saltos e introducir estos elementos que pueden ser muy importantes para describir algunos activos financieros. Introduzcamos un ejemplo de un proceso generador de datos teórico a nivel poblacional para un activo. Aquí tenemos ese proceso generador de datos, que es lo que se conoce como el modelo de difusión, que en realidad tiene un componente que nos dice que la variación de los precios, donde los precios están representados por esta variable P, nos dice que la variación de los precios está dado por un elemento de tendencia más un elemento asociado a un componente estocástico. Este es este proceso DW, que es un proceso estandarizado, por lo tanto, la magnitud de la variación de ese proceso estocástico vamos a definirlo como ese parámetro sigma. Si escribimos esta diferencia de los precios, que recuerden que van a representar los retornos, nos va a dar cómo cambia en ese intervalo de tiempo entre t y t-1 el componente tendencial, que no es estocástico, y el componente estocástico asociado a ese elemento de la variación cuadrática. Si calculamos lo que es la variación cuadrática, que es ese operador, coge la magnitud de la variación de los precios asociado al componente estocástico de ese proceso, eliminamos el efecto sobre la tendencia y únicamente nos queda lo que sería la magnitud de la variación representado por sigma, que se cuantifica en ese intervalo de tiempo entre t y t-1. Por lo tanto, vamos a ver que la variación cuadrática de este proceso, dadas las propiedades estocásticas que hemos supuesto a nivel poblacional, va a representar una variable normal con media cero y con varianza sigma de t, que es el resultado de esta integral en ese intervalo entre t y t-1. ¿Cómo relacionamos este proceso de variación cuadrática con un estimador que podamos calcular a partir de los datos? Primero, recuerden que tenemos que introducir dos elementos para el índice de tiempo. Vamos a definir h como el índice que representa la variación entre días, y esa m va a representar la cantidad de observaciones que tenemos en un día. Por lo tanto, vamos a introducir nuestro estimador denominado de volatilidad realizada, que vamos a calcular para cada día utilizando las observaciones en el mercado intradía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Ese cálculo va a ser la suma de los retornos o la variación de los precios en el componente intradía. Por ejemplo, si vamos a considerar un muestreo cada 5 minutos, vamos a tener o observar los precios cada 5 minutos, luego vamos a calcular los retornos en ese intervalo de 5 minutos, colocamos los retornos al cuadrado para cuantificar
esa variación y luego hacemos la suma a través de toda la información intradía y eso nos va a dar la volatilidad realizada para ese día a partir de la información intradía. ¿Qué tan buena es esta aproximación o este estimador para ese concepto poblacional denominado como la variación cuadrática? Barnoff, Nielsen y Shepard muestran en el 2002 que cuando el proceso de muestreo tiende a infinito, es decir, que hacemos un muestreo cada vez más fino de los datos intradía, por ejemplo, si pasamos de un intervalo de muestreo de 5 minutos a un intervalo de muestreo de 1 segundo, eso quiere decir que tenemos un proceso más fino para hacer ese cálculo. Entonces ellos demuestran que este estimador de la volatilidad realizada va a converger a ese concepto teórico y poblacional de la variación cuadrática. En la vida real, la posibilidad de medir adecuadamente esa finura de los datos intradía va a depender del tipo de activo y los mercados. Vamos entonces a tener diferentes tipos de estimadores de volatilidad realizada. Aquí tenemos el estimador de volatilidad realizada clásica, donde cogemos los datos de los precios, definimos un intervalo de muestreo que nos va a determinar la cantidad de datos que tenemos a lo largo del día. Por ejemplo, en este caso, si decidimos hacer un muestreo de 1 minuto, vamos a tener 385 observaciones. ¿De dónde salen esas 385 observaciones? Salen de tener en cuenta que usualmente los mercados operan de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Con esas 385 observaciones vamos a calcular nuestro estimador de volatilidad realizada con la expresión que tenemos acá, donde nos dice que el estimador de la volatilidad realizada es la suma de la diferencia de los precios en esos intervalos de 1 minuto. Y calculamos esa diferencia y la ponemos al cuadrado para cuantificar la magnitud de la variación. Este es el estimador clásico de volatilidad realizada que se ha demostrado que tiene buenas propiedades. Sin embargo, esto va a depender de que no exista saltos o que no exista lo que se conoce como el ruido de la microestructura, que viene del diseño de los mecanismos transaccionales de las plataformas donde se transan este tipo de activos. Eso nos lleva a introducir otro tipo de estimadores, también que utilicen la información intradía, pero que de alguna manera corrijan por la existencia de saltos, que recordemos que, por ejemplo, los saltos están implícitos en la estimación de la variación cuadrática. Entonces, si nos queremos concentrar únicamente en la parte continua del proceso, como por ejemplo cuando hacemos un supuesto de que el activo sigue un proceso browniano estrictamente continuo, vamos a tener que recurrir a unas variaciones de este estimador clásico. También vamos a tener otros estimadores que van a ser robustos a estos ruidos de la microestructura. Aquí tenemos en esta gráfica, a partir de datos intradía de una acción, hemos calculado lo que sería la volatilidad realizada para cada día. En este caso tenemos aproximadamente la información intradía de 1 año y cada día vamos a coger ese estimador que introducimos anteriormente para utilizar la información intradía y cuantificar lo que sería la volatilidad realizada en cada día. Y en esta gráfica lo que mostramos es esa volatilidad realizada en cada día, que va a estar representada por los puntos, y simplemente cogemos una línea a través de todos esos puntos para mostrar lo que sería la evolución a lo largo de ese año de la volatilidad de este activo. Recuerden que para construir esta métrica de volatilidad no tuvimos que asumir ningún proceso tipo Garch como hacíamos anteriormente, que en ese caso utilizábamos estrictamente información diaria. Para introducir un estimador de volatilidad realizada que sea robusto a los saltos, tenemos el estimador que se llama ByPower.
Este lo introduce Barnoff, Nielsen y Shepard en el 2004, que lo que hace es coger una variación, pero una variación de los precios en dos intervalos de tiempo que ajustan el efecto de los saltos. Por el otro lado, tenemos lo que se conoce como la volatilidad realizada en dos escalas, que lo introduce Zhang en el 2005 y que permite superar los posibles ruidos de microestructura. ¿Cómo lo hacen? Simplemente utilizan dos conjuntos de datos intradía. Un conjunto a un nivel de frecuencia delta F y otro conjunto a otro nivel de frecuencia delta, donde lo que estamos definiendo es que delta F tiene una variación más rápida, es decir, quizás estamos calculando datos a un segundo, mientras delta tiene variación en un minuto. Entonces, al jugar con estas dos escalas y construir estimadores de volatilidad realizada a un minuto y un segundo y combinarlos óptimamente, vamos a tener este nuevo estimador que nos va a dar robustez cuando tenemos ruidos en los datos de los retornos por los diseños de los mecanismos transaccionales. El coger estos dos diferentes frecuencias nos va a anular ese ruido. Eso es lo que se demuestra cuando se introduce este estimador. Tenemos otra posibilidad de hacer un estimador robusto también a la microestructura. Este lo introduce Barnoff Nielsen en el 2008 y lo que introduce es un estimador de volatilidad realizada que introduce un elemento no paramétrico, que es esta función K, que lo que va a hacer es hacer un suavizamiento del estimador original de la volatilidad realizada. Al aplicar este suavizamiento a ese estimador original, logra demostrar que anula los efectos de la microestructura. Este estimador es lo que se llama un kernel realizado y tiene varios tipos de kernels que se pueden utilizar, donde el kernel hace referencia al tipo de función que se está utilizando para suavizar el estimador de volatilidad realizada original. Aquí tenemos otro estimador que utiliza los datos intradía que se introduce en el 2002, que se llama rango diario. Y este estimador lo que va a utilizar es el precio alto y el precio bajo a lo largo del día para calcular un indicador de la variación. Ahora vamos a considerar explícitamente que en el proceso generador de datos teórico o poblacional de un activo vamos a tener la presencia de saltos. Entonces ahora no solo tenemos que para describir la variación de los precios tenemos un elemento de tendencia, también tenemos un elemento de variación estrictamente continua, que es el que habíamos considerado de este proceso de difusión, pero además de eso tenemos un elemento adicional de saltos que introduce esa discontinuidad. Por lo tanto, ahora cuando calculemos ese elemento de la variación cuadrática, no solo vamos a tener lo que es la magnitud de la variación del componente continuo, pero también un elemento que va a cuantificar el número de saltos representado por n de t y la magnitud del salto representada por esa letra k que la vamos a tener al cuadrado. Aquí estábamos haciendo un supuesto que los saltos suceden de acuerdo a una distribución de Poisson determinada por una intensidad lambda. Esto va a determinar la frecuencia relativa de los saltos, que va a determinar la cantidad de saltos que está representada por esta variable n sub t. Eso representa la cantidad de saltos que vamos a observar, por ejemplo, a lo largo de un día. Recordemos que el estimador de volatilidad realizada clásico captura adecuadamente esa variación cuadrática. Por lo tanto, ese estimador de volatilidad realizada va a tener el componente estrictamente continuo, pero también el componente de saltos. Ahora, también tenemos
un estimador, que es el estimador ByPower, que también introducimos, que es robusto a saltos, por lo tanto elimina el efecto de los saltos. Entonces tenemos que el estimador ByPower únicamente está capturando el elemento de la variación estrictamente continua. Podemos utilizar estos dos estimadores para cuantificar y también testear la existencia de saltos. Si calculamos la resta entre el estimador de volatilidad realizada clásico y el estimador ByPower, nos vamos a quedar únicamente con el elemento de la magnitud de los saltos. Y también podemos desarrollar lo que sería un estadístico que va a coger la diferencia entre estos dos estimadores para determinar si existe un salto a lo largo del día. Miremos que en el estadístico también estamos utilizando otro estimador, que es el estimador de la cuarticidad. En esta gráfica tenemos lo que representaría la aplicación del test de saltos, donde vamos a tener la diferencia entre el estimador de volatilidad realizada clásico y el estimador de ByPower, y eso va a representar estos puntos en esta gráfica. Sin embargo, no todos los puntos existe evidencia estadística para que se dé un salto. Entonces se determina esta línea amarilla que determina si estadísticamente hay suficiente evidencia para determinar que hay un salto. Todos los puntos que estén por encima de la línea quiere decir que no rechazamos la hipótesis nula de que no hay ningún salto. Por lo tanto, los puntos por encima de la línea van a representar días en los cuales para este activo se presentaron saltos.